En el corazón de Japón, una tradición milenaria nos muestra la estrecha relación entre la cultura y la percepción del mundo. En Japón, las tradiciones no solo son una forma de vida, sino también una manera de conectar con el pasado y preservar la identidad cultural. El Naki-Sumo, una ceremonia que se celebra cada año, enfrenta a bebés en un ring de sumo, donde los luchadores intentan provocar su llanto. Esta peculiar tradición tiene raíces profundas en la historia japonesa. Lo que para muchos podría parecer una práctica inusual, es en realidad una celebración de la vida y la salud. Para los japoneses, es una forma de invocar la buena suerte y alejar a los malos espíritus. Creen que el llanto de los bebés tiene el poder de purificar y proteger. El llanto de los pequeños se interpreta como un signo de salud y fortaleza. Los padres participan con orgullo, sabiendo que sus hijos están siendo bendecidos. Esta tradición nos recuerda que lo que consideramos normal o extraño depende en gran medida del contexto cultural en el que nos encontremos. Cada cultura tiene sus propias formas de celebrar y proteger a sus miembros, y estas prácticas nos enriquecen y nos enseñan a apreciar la diversidad del mundo. Adentrémonos ahora en el estricto mundo militar, donde la disciplina y la tradición son pilares fundamentales. En el Reino Unido, el Regimiento de Fusileros Reales de Gales tiene una mascota muy particular, una cabra llamada William Windsor. Este peculiar miembro no solo acompaña a las tropas, sino que ostenta un rango militar y exige el saludo reglamentario. Lo curioso es que William Windsor no es una mera mascota, sino un miembro oficial del regimiento. Esta curiosa tradición nos muestra que incluso en los entornos más rígidos, hay espacio para la singularidad y el humor. El año 1816 quedó marcado en la historia por un fenómeno meteorológico tan inusual como devastador. Tras una serie de erupciones volcánicas en Indonesia, una nube de ceniza oscureció el cielo, provocando un descenso global de las temperaturas. Aquel año, el verano nunca llegó. Las cosechas se perdieron, la hambruna se extendió por Europa y América del Norte, y la nieve cubrió los campos en pleno julio. Este evento, conocido como el Año sin Verano, tuvo un impacto profundo en la cultura popular. La historia del Año sin Verano nos recuerda la fragilidad del equilibrio natural y la importancia de comprender y respetar las fuerzas que rigen nuestro planeta. Nuestra compañera celestial, la Luna, ha sido fuente de inspiración y misterio desde el inicio de los tiempos. Cada año, la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros. Este proceso, aunque imperceptible a simple vista, tendrá consecuencias significativas en un futuro lejano. Con el paso de los milenios, los eclipses solares totales dejarán de existir. La Luna, en su viaje cósmico, nos recuerda que el universo está en constante movimiento y que incluso las relaciones más antiguas están sujetas al cambio. Al imaginar un castillo medieval, evocamos imágenes de caballeros, damas y majestuosos salones. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo era la vida cotidiana en estas fortalezas? Los castillos medievales, además de su función defensiva, eran hogares para cientos de personas. Y como en toda vivienda, los baños, o garderobes como se les conocía, eran esenciales. Estos habitáculos, ubicados en los muros exteriores, tenían un doble propósito. Además de su función obvia, los caballeros colgaban sus armaduras en los garderobes para aprovechar el fuerte olor que emanaba de ellos. La bandera a cuadros, símbolo indiscutible del final de una carrera, tiene una historia tan peculiar como la de algunos de los competidores a los que representa. Su origen se remonta al siglo XIX, pero no en las pistas de carreras que podríamos imaginar. En aquella época, las carreras de caballos eran el deporte de moda. Para señalar el final de la competencia, los jueces agitaban manteles de picnic con un patrón a cuadros, fáciles de distinguir a distancia. Con el tiempo, esta práctica se extendió a las carreras de automóviles, convirtiéndose en un símbolo universalmente reconocido. Las profundidades del océano esconden criaturas tan fascinantes como extrañas. Los pulpos, con sus 8 brazos y su inteligencia asombrosa, son un ejemplo de la diversidad de la vida marina. Estos maestros del camuflaje poseen características que desafían nuestra comprensión del reino animal. Para empezar, tienen 3 corazones,
2 bombean sangre a las branquias y 1 al resto del cuerpo. Pero eso no es todo. La sangre de los pulpos no es roja, sino azul. Nikola Tesla, el genio visionario que iluminó el siglo XX con sus inventos, soñaba con un mundo donde la energía fuera gratuita y accesible para todos. Su búsqueda incansable lo llevó a desarrollar ideas que aún hoy parecen futuristas. Una de sus obsesiones fue la creación de un sistema de energía inalámbrica, capaz de transmitir electricidad sin necesidad de cables. Para ello, construyó la Torre Wardenclyffe, una estructura imponente que prometía revolucionar el mundo. Sin embargo, el sueño de Tesla se vio truncado por la falta de apoyo financiero. El mundo de los perfumes está lleno de aromas cautivadores y fórmulas secretas. Cada fragancia cuenta una historia única, y detrás de cada botella hay un proceso meticuloso y a menudo misterioso. Chanel No. 5, uno de los perfumes más icónicos de la historia, esconde un ingrediente peculiar en su origen. Este perfume, lanzado en 1921, revolucionó la industria de la perfumería con su composición innovadora. Coco Chanel, la visionaria diseñadora, buscaba un aroma que rompiera con los convencionalismos de la época. Quería algo que fuera a la vez elegante y audaz, un reflejo de la mujer moderna y liberada. Para ello recurrió a Ernest Beaux, un perfumista reconocido por su audacia y creatividad. Beaux había trabajado en la corte rusa y tenía una reputación por sus composiciones olfativas únicas. Beaux, en su afán por crear algo único, incluyó en la fórmula del Chanel No. 5 un ingrediente inusual, el castorio, una secreción glandular del castor. Este componente le daba al perfume una profundidad y una complejidad inigualables. Aunque hoy en día el castorio ha sido sustituido por alternativas sintéticas, su presencia en la fórmula original del Chanel No. 5 nos recuerda que la búsqueda de la belleza y la originalidad a veces nos lleva por caminos inesperados. La historia de Chanel No. 5 es un testimonio de cómo la innovación y la tradición pueden coexistir para crear algo verdaderamente atemporal. Imagínense un lugar donde el sonido de los coches no existe, donde la tranquilidad reina. Un lugar donde el estrés del tráfico y el bullicio de la ciudad son solo un recuerdo lejano. En este rincón del mundo, la única forma de moverse es por agua. No estamos hablando de Venecia, estamos hablando de Giethoorn en los Países Bajos. Un lugar donde los canales son las calles y los botes son los coches. Este pueblo de cuento de hadas parece sacado de una película de fantasía, pero es completamente real. Con sus pintorescas casas y sus tranquilos canales, Giethoorn es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Las casas, conectadas por canales, son habitadas por familias que han vivido allí por generaciones. Estas familias han mantenido sus tradiciones y su estilo de vida a lo largo de los años, creando un ambiente único y acogedor. Se imaginan heredar la casa de tus abuelos, pero no solo la casa, sino todo un estilo de vida. Un estilo de vida donde la naturaleza y la comunidad son el centro de todo. Giethoorn nos demuestra que otra forma de vida es posible, una donde la naturaleza y la tranquilidad son los reyes. Aquí, el ritmo de vida es más lento, más relajado, permitiendo a sus habitantes disfrutar de cada momento. ¿Se animarían a vivir en un lugar así? Un lugar donde la paz y la serenidad son parte de la vida diaria. Déjenmelo en los comentarios. En plena Primera Guerra Mundial, en medio del caos y la destrucción, ocurrió algo insólito. Una flota británica se enfrentaba a una alemana cerca de las Islas Malvinas. La tensión era máxima, cada bando disparaba sin descanso. De repente, un barco alemán, en un intento desesperado por comunicarse, envió una señal en clave Morse. Para su sorpresa, los británicos interpretaron la señal como un mensaje de rendición. ¿Imaginan la escena? Los británicos, confundidos pero aliviados, bajaron las armas. Los alemanes, sin entender muy bien qué pasaba, aprovecharon la situación y escaparon. Una simple confusión, un error en la interpretación, salvó miles de vidas ese día. A veces, la realidad supera la ficción. Adentrémonos ahora en el mundo de la mitología hindú, un vasto y complejo universo lleno de historias y leyendas que han sido transmitidas de generación en generación. Este es un mundo lleno de dioses y diosas con historias fascinantes, cada uno con sus propias características y atributos únicos.
Uno de los dioses más queridos y venerados es Ganesha, el dios de la sabiduría, la prosperidad y los nuevos comienzos. Ganesha es fácilmente reconocible por su peculiar cabeza de elefante, que lo distingue de otros dioses en el panteón hindú. Cuenta la leyenda que su madre, la diosa Parvati, lo creó con arcilla para que le hiciera compañía mientras su esposo, Shiva, estaba ausente. Sin embargo, cuando Shiva regresó, no reconoció a Ganesha y en un arrebato de furia lo decapitó accidentalmente. Arrepentido por su acción, Shiva buscó la primera cabeza que pudo encontrar para salvar a su hijo, y resultó ser la de un elefante. Así, Ganesha obtuvo su distintiva apariencia, que simboliza la unión de lo humano y lo animal, lo terrenal y lo divino. Esta historia, llena de simbolismo y enseñanzas profundas, nos habla de la superación de obstáculos y de la capacidad de adaptarse a las circunstancias más difíciles. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una manera de encontrar soluciones y seguir adelante. Ganesha, con su peculiar apariencia y su sabiduría infinita, nos recuerda que la sabiduría y la inspiración pueden venir de las fuentes más inesperadas y que debemos estar abiertos a recibirlas en cualquier forma que se presenten. Capítulo 4. El día que desapareció del calendario. ¿Se imaginan irse a dormir un día y despertar al siguiente habiendo perdido 10 días de sus vidas? Parece algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero esto realmente ocurrió. Pues eso fue exactamente lo que pasó el 4 de octubre de 1582. La gente se fue a dormir el 4 de octubre y al despertar era el 15 de octubre. Ese día, por orden del Papa Gregorio XIII, se implementó el calendario gregoriano, un cambio monumental en la forma en que medimos el tiempo, reemplazando al antiguo calendario juliano, que había sido utilizado durante siglos. El problema era que el calendario juliano tenía un pequeño error de cálculo que se había ido acumulando a lo largo de los siglos. Este error causaba que el calendario se desfasara con respecto a las estaciones. Para corregirlo, se decidió eliminar 10 días del calendario. Esta drástica medida fue necesaria para alinear nuevamente el calendario con el ciclo solar. Así que, oficialmente, el 4 de octubre de 1582 fue seguido por el 15 de octubre de 1582. 10 días simplemente desaparecieron. Un día que simplemente desapareció de la historia. Este cambio no solo afectó a la gente común, sino también a los registros históricos, contratos y eventos programados. Fue un ajuste necesario, pero no menos desconcertante. Capítulo 5. Lluvia de metal en WASP-76b. Si creían haberlo visto todo, prepárense para esto. En el exoplaneta WASP-76b, la lluvia no cae en forma de agua, sino de metal. Este gigante gaseoso, ubicado a años luz de distancia, tiene una temperatura tan extrema que el hierro se vaporiza en su atmósfera. Imaginen un cielo nocturno iluminado por la caída de hierro líquido. Un espectáculo tan bello como aterrador. WASP-76b nos recuerda la inmensidad y la diversidad del universo, un lugar donde la realidad supera la ficción. Capítulo 6. El castillo de Disney en la vida real. ¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir en un castillo de cuento de hadas? Pues ese sueño se hizo realidad para el rey Luis II de Baviera, quien construyó el castillo de Neuschwanstein en Alemania. Inspirado en las óperas de Wagner y en su propia imaginación, Luis II creó un castillo de ensueño, con torres, murallas y una decoración digna de un cuento de hadas. No es de extrañar que este castillo sirviera de inspiración para el diseño del famoso castillo de Disney. Un lugar mágico que nos transporta a un mundo de fantasía. Capítulo 7. El deporte más brutal del mundo. Si pensaban que el fútbol americano era un deporte rudo, esperen a conocer el calcio histórico. Este deporte italiano, que se practica desde el siglo XVI, es una mezcla explosiva de fútbol, rugby y lucha libre. En el calcio histórico no hay reglas claras, todo vale. Los jugadores pueden golpear, patear y derribar a sus oponentes sin piedad. Las lesiones son comunes y el campo de juego se convierte en un auténtico campo de batalla. Un deporte no apto para cardíacos, donde la fuerza bruta y la resistencia son esenciales. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. En 2020,
científicos descubrieron un organismo llamado Geneguia salminicola, que no necesita oxígeno para sobrevivir. Este pequeño parásito, que vive en los músculos de los salmones, ha evolucionado de tal manera que ya no requiere oxígeno para producir energía. Un descubrimiento que desafía nuestra comprensión de la vida, tal como la conocemos. La historia de Michael Faraday es una inspiración para todos. A pesar de no haber recibido una educación formal, Faraday se convirtió en uno de los científicos más importantes de la historia. Su pasión por el conocimiento y su sed de aprendizaje lo llevaron a descubrir las bases del electromagnetismo, sentando las bases para la creación de motores eléctricos y generadores. Faraday nos demuestra que la educación no tiene límites, que el conocimiento está al alcance de todos aquellos que se atreven a buscarlo. Y para finalizar nuestro viaje por las curiosidades más increíbles, hablemos de lujo. El perfume Clive Christian No. Uno es considerado uno de los más caros del mundo. Su precio exorbitante se debe a sus ingredientes exclusivos, entre los que se encuentran partículas de oro de 24 quilates. Su frasco, adornado con diamantes, es una obra de arte en sí mismo. Un perfume que no solo te hace oler bien, sino que también te hace brillar. En el corazón de África, donde la tierra se extiende bajo un sol abrasador, habita la tribu Wodaabe. Su cultura, rica en tradiciones ancestrales, nos ofrece una perspectiva única sobre la dinámica entre hombres y mujeres. Cada año, los Wodaabe celebran el Jerewol, un festival que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre el cortejo. Aquí, no son los hombres quienes eligen a sus parejas, sino las mujeres quienes tienen la última palabra. Imaginen la escena. Hombres Wodaabe, ataviados con elaborados tocados de plumas y rostros pintados con pigmentos naturales, danzan incansablemente bajo el sol implacable. Su objetivo, cautivar la atención de las mujeres presentes, quienes observan con ojo crítico cada movimiento. El Jerewol es un recordatorio de que las normas sociales varían enormemente a lo largo del mundo. En la cultura Wodaabe, el poder de elección reside en las mujeres, quienes deciden con quién desean compartir sus vidas. Un ejemplo fascinante de la diversidad cultural que enriquece nuestro planeta. La historia bélica está repleta de conflictos prolongados y sangrientos, pero en medio de esta vorágine de violencia, encontramos la batalla más corta jamás registrada. El escenario: Zanzíbar, 1896. Las tensiones entre el Reino Unido y el Sultanato de Zanzíbar alcanzan un punto crítico cuando el sultán desafía el poderío británico. Lo que sigue es un enfrentamiento tan breve como sorprendente. En solo 38 minutos, la flota británica, armada con tecnología superior, destruye el palacio del sultán y pone fin a la resistencia. Una victoria aplastante que deja al mundo boquiabierto por su rapidez. La batalla de Zanzíbar nos recuerda que la guerra puede ser tan efímera como devastadora. Un recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de la diplomacia en la resolución de conflictos. Adentrémonos ahora en el misterio que rodea a los cuerpos incorruptos, un fenómeno que ha fascinado a creyentes y científicos por igual. En la fe católica, se considera que algunos santos, tras su muerte, experimentan un fenómeno extraordinario. Sus cuerpos permanecen incorruptos, desafiando el proceso natural de descomposición. Uno de los casos más célebres es el de Santa Bernadette, fallecida en 1879. Su cuerpo, a pesar del paso del tiempo, se mantiene en un estado de conservación asombroso, sin haber sido sometido a embalsamamiento. A pesar del análisis científico, no existe una explicación definitiva para este fenómeno. ¿Se trata de un milagro divino o de un proceso natural aún desconocido? El misterio de los cuerpos incorruptos sigue abierto a la interpretación. El 26 de septiembre de 1983, el mundo estuvo a punto de sumergirse en una guerra nuclear, sin siquiera saberlo. La Guerra Fría, con su constante tensión entre superpotencias, estuvo a punto de convertirse en una realidad aterradora. En un búnker soviético, el oficial Stanislav Petrov se enfrentaba a una decisión imposible. Los radares mostraban lo que parecían ser misiles estadounidenses dirigiéndose hacia la Unión Soviética. Petrov, con la responsabilidad del mundo sobre sus hombros,
tuvo que decidir si se trataba de un ataque real o de una falsa alarma. En un acto de valentía y lucidez, decidió no informar del supuesto ataque. Su intuición resultó ser acertada. Se trataba de un error del sistema. Petrov, con su decisión, evitó una catástrofe nuclear que habría tenido consecuencias devastadoras para la humanidad. Nuestro viaje nos lleva ahora a los confines del cosmos, donde descubrimos planetas con características que desafían nuestra imaginación. Gliesa 436b, un gigante gaseoso situado a años luz de la Tierra, es un mundo de contrastes extremos. Imaginen un planeta compuesto principalmente de hielo, pero con temperaturas superficiales que superan los 400 grados Celsius. Este fenómeno aparentemente contradictorio se debe a la enorme gravedad de Gliesa 436b. La fuerza gravitatoria es tan intensa que comprime el agua, impidiendo que se evapore a pesar del calor extremo. El resultado, un planeta donde el hielo arde. Gliesa 436b nos recuerda la diversidad y la extrañeza del universo que nos rodea, un lugar lleno de maravillas aún por descubrir. En la época medieval, los castillos se erigían como imponentes símbolos de poder, pero también como trampas mortales para aquellos que osaran desafiarlos. Las murallas y torres de estas fortalezas albergaban ingeniosos y a menudo letales mecanismos de defensa, diseñados para repeler a los invasores. Imaginen a los atacantes abriendo una brecha en las defensas, solo para ser recibidos por una lluvia de flechas, piedras y aceite hirviendo que caía desde las alturas. Los murder holes, agujeros estratégicamente ubicados en los techos, permitían a los defensores lanzar proyectiles sobre los enemigos sin ser vistos. Una auténtica pesadilla para cualquier ejército invasor. El fútbol, conocido como el deporte rey, suele estar asociado a la pasión, la emoción y la adrenalina de un partido de 90 minutos. Pero, ¿qué pasaría si un partido se prolongase durante días? En 2019, dos equipos británicos decidieron poner a prueba sus límites físicos y mentales al disputar el partido de fútbol más largo de la historia. Durante 72 horas ininterrumpidas, los jugadores corrieron, lucharon por el balón y marcaron goles, desafiando el cansancio y la fatiga. Un auténtico maratón futbolístico. El resultado final, un marcador de 167-164, un testimonio del espíritu competitivo y la resistencia humana. Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes de la historia, responsable de avances tecnológicos revolucionarios, era conocido por su genialidad, pero también por sus excentricidades. Detrás de su mente prodigiosa, se escondían fobias y manías que desafiaban la lógica. Tesla sentía una profunda aversión por los botones de la ropa, hasta el punto de evitar a las personas que los usaban. Su obsesión por el número 3 era otra de sus peculiaridades. Tesla realizaba sus rutinas diarias en múltiplos de 3, un ejemplo de cómo la genialidad a menudo se acompaña de rasgos singulares. En el mundo de la perfumería, donde las fragancias evocan emociones y recuerdos, existe una creación que se eleva por encima de todas: Shumuk, el perfume más caro del mundo. Su precio, $1.3 millones, refleja no solo la rareza de sus ingredientes, sino también el lujo de su presentación. La botella de Shumuk es una obra de arte en sí misma, adornada con diamantes, perlas y oro. Su aroma, dicen, perdura en la piel hasta 12 horas después de su aplicación, una experiencia olfativa única. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto estarían dispuestos a pagar por una buena pizza? ¿$10? ¿20? ¿Qué me dicen de $12.000? Existe una pizza que cuesta más que un auto usado decente, y déjenme decirles que no está hecha con diamantes ni oro. Se llama Louis XIII, una creación del chef italiano Renato Viola, un hombre que aparentemente confundió la cocina con una casa de empeño. Esta obra maestra de la extravagancia incluye ingredientes tan comunes como el caviar, la langosta y la sal rosa del Himalaya. Un plato que nació como comida humilde, popular, ahora convertido en un símbolo de ostentación para millonarios aburridos. Si creían que los tanques de guerra eran una invención moderna, déjenme decirles que están muy equivocados. Mucho antes de que existieran los motores de combustión, ya existían máquinas de guerra vivientes, los elefantes.
Los ejércitos de la India y Persia utilizaban estos animales como armas de asedio, capaces de abrirse paso entre las filas enemigas como si fueran de papel. Alejandro Magno, al enfrentarse a estos gigantes en batalla, decidió que si no puedes vencerlos, únete a ellos. Capturó a los elefantes de guerra enemigos y los incorporó a su propio ejército, un movimiento audaz y estratégico. La India es una tierra de maravillas, un lugar donde la historia y la religión se entrelazan para crear monumentos que desafían la lógica y la imaginación. Y entre todas estas maravillas, hay una que destaca por su magnificencia y misterio: el templo de Kailasa. Imaginen una roca gigante, una montaña en miniatura, y ahora imaginen que alguien decidió tallar un templo entero en su interior. No estoy hablando de excavar una cueva, estoy hablando de tallar un complejo de templos con columnas, patios, santuarios, todo en una sola roca. Eso es exactamente lo que hicieron hace más de 1200 años los constructores del templo de Kailasa. Una obra maestra de la arquitectura, sin duda, pero también un desafío a la razón. El 20 de julio de 1969, el mundo entero celebraba la llegada del hombre a la Luna. Neil Armstrong daba su pequeño paso para el hombre, pero un salto gigante para la humanidad. Pero mientras todos estaban pendientes de la transmisión, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo a millones de kilómetros de distancia. Un asteroide, un coloso del espacio, pasó peligrosamente cerca de nuestro planeta. Tan cerca, amigos, que si hubiera impactado, habría sido una catástrofe global. Lo más escalofriante es que nadie se dio cuenta de la amenaza hasta días después del evento. Un recordatorio de que en la inmensidad del espacio somos apenas una mota de polvo a merced de las fuerzas cósmicas. Amantes del espacio y las bebidas espirituosas, prepárense para esta revelación que los dejará boquiabiertos. En las profundidades del cosmos, a miles de años luz de distancia, existe una nube gigante, de alcohol etílico. Una nube de alcohol tan grande que podría producir 400 trillones de cervezas. Lamentablemente, o quizás afortunadamente, esta nube etílica se encuentra en la constelación de Sagitario, a una distancia que hace que viajar a la Luna parezca un paseo por el parque. Pero es un pensamiento reconfortante, ¿no? Saber que en algún lugar del universo existe una reserva infinita de alcohol esperando a ser descubierta. El océano, ese vasto reino inexplorado que cubre gran parte de nuestro planeta, es un lugar lleno de misterios sin resolver. Y uno de los más intrigantes es sin duda el sonido conocido como el bloop. En 1997, los hidrófonos del Océano Pacífico captaron un sonido extremadamente potente. Un sonido que no se parecía a nada registrado antes. Era un sonido orgánico, gutural, como el rugido de una criatura colosal. Las especulaciones no se hicieron esperar. Finalmente, los científicos llegaron a la conclusión de que el bloop probablemente fue causado por el rompimiento de una capa de hielo en la Antártida. El océano guarda sus secretos con recelo, y el bloop es un recordatorio de que aún nos queda mucho por descubrir en las profundidades. Vivimos en un mundo dominado por la tecnología, donde podemos acceder a nuestro dinero con solo deslizar una tarjeta. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo eran las cosas antes de los cajeros automáticos? El primer cajero automático del mundo se instaló en Londres en 1967. Un invento revolucionario, sin duda, pero también un poco extraño. Para usarlo, los clientes tenían que introducir un cheque especial impregnado con carbono 14, un material radiactivo. Al parecer, la seguridad era un concepto bastante flexible en esa época. Afortunadamente, con el tiempo, los métodos de verificación de identidad evolucionaron y ya no tenemos que exponernos a la radiación para sacar dinero. La evolución es un proceso fascinante que nunca deja de sorprendernos. Y una de las criaturas que mejor demuestra la capacidad de adaptación de la naturaleza es el pez saltador del fango. Este pequeño pez, que habita en las regiones costeras de África y Asia, es un verdadero anfibio moderno. No solo puede respirar fuera del agua a través de su piel, sino que también puede usar sus aletas para caminar sobre la tierra. Imaginen la sorpresa de un cangrejo al verse perseguido por un pez en tierra firme. Los peces saltadores del fango son depredadores voraces que no le temen a salir de su elemento para cazar. Una prueba más de que la vida,
en su afán por sobrevivir, encuentra caminos insospechados. El antiguo Egipto, una civilización obsesionada con la muerte y el más allá, estaba llena de rituales y prácticas que hoy nos parecen extrañas e incluso macabras. Y una de las más curiosas es la creación de perfumes para momias. Los antiguos egipcios no solo embalsamaban a sus muertos para preservar sus cuerpos, sino que también los impregnaban con aromas especiales para acompañarlos en su viaje al más allá. Lo más fascinante es que los arqueólogos han encontrado rastros de estos perfumes en las tumbas y algunos laboratorios han logrado recrear fragancias basadas en ellos. ¿Se imaginan oler como una momia? Un aroma a mirra, incienso y tiempo, una fragancia que evoca la muerte y el misterio del antiguo Egipto. El mundo del deporte está lleno de rivalidades legendarias. Lakers contra Celtics, Real Madrid contra Barcelona, Federer contra Nadal. Pero pocas rivalidades son tan personales y amargas como la que dio origen a dos de las marcas deportivas más famosas del mundo, Adidas y Puma. Lo que pocos saben es que estas dos empresas fueron fundadas por dos hermanos, Adolf y Rudolf Dassler. Sí, amigos, escucharon bien, hermanos. Al parecer, ni siquiera el lazo de sangre pudo contener el odio y la ambición de estos dos empresarios. Todo comenzó con una fábrica de zapatos familiar. Pero las diferencias creativas, las rencillas personales y una buena dosis de orgullo desataron una guerra sin cuartel entre los hermanos Dassler. Una rivalidad que definió la industria del calzado deportivo durante décadas y que nos recuerda que, a veces, las mejores historias nacen de los conflictos más inesperados. Y así llegamos al final de este viaje por las curiosidades más extrañas y fascinantes del mundo. Espero que hayan disfrutado de estas historias tanto como yo al contárselas. Recuerden que el conocimiento es poder, aunque a veces ese conocimiento sea un poco perturbador. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y como siempre, déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas curiosidades les pareció más sorprendente? ¿Conocen alguna otra que merezca un lugar en este ranking? Nos vemos en el próximo video, amigos, con más misterios, más enigmas y más historias que te harán dormir con la luz encendida.